Abra su Biblia conmigo en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos, capítulo 4. Y vamos a leer una porción ahí de la palabra del Señor, el verso 16. Romanos 4, 16. ¿Estamos listos? Vamos a entrar en la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana. Dice su palabra, verso 16. ¿Estamos listos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice su palabra: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir con tu pueblo, Señor. Ahora, Señor, que lo que hablemos sea lo que tú quieras escuchar. Que sea palabra tuya, Señor, que bendiga el corazón. Que no regrese vacía tu palabra. Que haga aquello por la cual tú le envías. Que suelte las cadenas y las ataduras que muchas veces traemos nosotros, porque esa palabra tiene poder para cambiar y transformar la vida de cada ser humano. Te lo pedimos, oh Dios, esta mañana en el precioso nombre de Jesucristo, y decimos amén. Tome su lugar, siéntese. Bienvenido a este servicio, a este segundo servicio del día de hoy. El tema que voy a compartir esta mañana tiene una relación con la fe, con el creer. Y se titula esta enseñanza La palabra de fe. A ver, dígalo conmigo. La palabra de fe. La fe es el ingrediente principal de nosotros los cristianos. Caminamos por fe y no por vista. Una vida de fe es la vida del cristiano que siempre va a honrar a Dios. Creerle a Dios es diferente a buscar de Dios o hacer otras cosas, porque creerle a Dios es asegurar que lo que Dios dice es la verdad. Dele gloria a Dios esta mañana. Nació en el año 1483. Fue un joven, un niño con una adolescencia normal como cualquier otro. Era un niño inquieto, curioso. En el año 1505, 22 años después, estaba estudiando la carrera de abogado. Estaba estudiando leyes. Sus padres querían que fuera un abogado famoso. Pero él sentía una inquietud profunda dentro de su corazón por buscar de Dios. Tenía el anhelo de conocer más de Dios. Era muy inquieto, pero quería conocer, tenía el hambre de conocer de Dios. Y recién comenzó la carrera y la dejó y se metió de monje. Se metió de monje a estudiar el sacerdocio. Y en un par de años, este joven estudioso fue ordenado sacerdote. Ya para el año 1507, él era sacerdote, ordenado. No tenía una iglesia, pero ya era sacerdote. Ya había recibido la carrera, había terminado 2 años de carrera para sacerdocio. Pasaron 10 años. Y este joven era bastante estudioso, bastante esmerado. Buscaba siempre las respuestas que él no podía entender, las buscaba en el libro de la Biblia. Se convirtió en un erudito de la palabra del Señor. Se aprendió de memoria el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Y una mañana le dieron la noticia en el 1517, 34 años después, le dieron la noticia de que él era un sacerdote que iba a oficiar en una iglesia en Wittenberg, Alemania. Y le gustó aquello. Se había documentado tanto de Dios, había estudiado tanto la Biblia que quería compartirla con el pueblo.
Y ahora tenía la oportunidad a sus 34 años de llevar el mensaje de la palabra de Dios a todos los feligreses. Pero al pasar los días de ser sacerdote, empezó a encontrar en la Biblia unas verdades que conmovieron su corazón. Él estaba cansado de lo que la iglesia estaba haciendo en aquel entonces, de los abusos de la iglesia, de las ventas de las indulgencias. Y él estaba cansado de todo aquello y escribió 95 tesis y las puso en la puerta de la iglesia donde él era sacerdote. Él decía en una de esas 95 tesis que no eran 7 los sacramentos, sino 2 los sacramentos. Los sacramentos importantes que Dios establecía era el bautismo y la Santa Cena solamente. Y él estaba cansado y fastidiado de todas estas cosas y escribió muchas cosas ahí que declaraban el mal funcionamiento de la iglesia en aquel entonces. En otras palabras, se convirtió en un reformador. Alguien que vino a reformar la doctrina de la palabra del Señor. Conocía la Biblia, no había quien contendiera con él porque conocía la palabra de principio a fin. Era un erudito, un hombre que había estudiado bastante. Y él una mañana, leyendo la palabra del Señor, este hombre que se llamó Martín Lutero, una mañana comenzó a llorar porque al leer la palabra se dio cuenta de algo bien importante. Empezó a leer lo que escribe el apóstol Pablo, donde el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Después comenzó a leer otras escrituras, donde empezó a leer que el justo por la fe viviría. Que no era por lo que daba, no era por lo que asistía a la iglesia, no era por las indulgencias que compraba, sino que por la fe el justo iba a vivir. Que por la fe el Hijo de Dios recibiría un día el premio y la recompensa y entraría a un cielo. Este hombre vino a transformar las creencias de aquel entonces. Y este hombre transformó el pensamiento de la iglesia. Y gracias a esa reforma, nosotros, la iglesia de hoy, es una iglesia reformada, un cuerpo de Cristo diferente, que adora y ama a Dios con todo su corazón y que tiene la misma esperanza y la misma fe de aquel hombre que creyó en Dios. Nosotros los creyentes, nosotros los cristianos, vivimos cada día por la fe. Y este hombre dijo que el hombre viviría por la fe, que nosotros viviríamos cada día de nuestra vida por la fe. Y dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay esta mañana aquí en la iglesia? Los que viven por fe son justos delante de Dios. El justo por la fe vivirá. La vida del cristiano es una vida llena de fe. Vamos a ser confrontados con problemas, con adversidades. Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Pero confiad en mí, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Confiamos en un Dios que está con nosotros. Vamos a pasar por pruebas, por luchas, por adversidades, por vientos fuertes. Pero Jesús dijo que la fe nuestra vence al mundo y los problemas del mundo. Gloria al Señor. Todos sabemos que el pueblo escogido de Dios fue el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel vivió bajo la ley, no bajo la fe, no bajo la gracia. Hechos 15, 16 y 17, Jacobo, el hermano de Jesús, dijo esto: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hablando proféticamente del tabernáculo caído de David. Después de esto, ahora en el Nuevo Testamento, dice proféticamente que levantaría el tabernáculo caído, para que el resto de los hombres, dice el verso 17 de Hechos 15, para que el resto de los hombres busque al Señor. O sea, no solamente los judíos, no solamente el pueblo escogido de Dios, para que el resto de los hombres busque al Señor. Se va a levantar el tabernáculo caído para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Nosotros somos el pueblo gentil.
Nosotros somos el pueblo que ahora en el nuevo tabernáculo de Dios levantado por Cristo tenemos entrada y acceso a ese cielo, a esa vida eterna por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Dele gloria a Dios por esa victoria de Jesús para nosotros. Más adelante, Romanos en el capítulo 9, versículo 30 en adelante dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles, o sea nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. La justicia que es por la fe. Somos justificados nosotros por la fe, por creer en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, más adelante Israel, verso 31, Romanos 9, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Por eso predicamos unas 3 semanas atrás acerca de mejores promesas. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Mejores promesas. Mejores promesas que las que Dios le había dado al pueblo de Israel son las que nosotros los gentiles ahora tenemos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Verso 32, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos creían que cumpliendo la ley iban a recibir la bendición del Señor y no pudieron. Y nosotros, por medio de la fe en Cristo Jesús, somos herederos de todas las promesas del Señor. Gloria a Dios por eso, porque ahora nosotros tenemos la bendición de estar en la gracia. Martín Lutero entendió bien la carta del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y él dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Jesucristo es el autor y el consumador de la fe. Y dice el apóstol Pablo: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, dice, será justificado. Nadie será justificado. La gente puede hacer muchas cosas buenas allá afuera. La gente puede levantar fondos para la gente que no tiene de comer. La gente puede enviar dinero allá donde se están muriendo de hambre, pero las obras no nos llevan al cielo. La fe es la que nos justifica, nos hace justos delante del Señor para llevarnos al cielo. Gloria a Dios por aquellos que hacen buenas obras, pero no es lo que nos hace a nosotros entrar al cielo. Aquí entramos todos nosotros, judíos y no judíos, por medio de la fe somos justificados, somos declarados justos delante de Dios. Romanos 5, versículo 1 y verso 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. ¿Qué dice? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria a Dios por la fe. Aquí podemos ver que la iglesia llena de fe es la iglesia que no solamente tiene esperanza, sino que es una iglesia que sabe que su morada final no es un cementerio, su morada final es un cielo que nos está esperando a todos aquellos que creemos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la escritura que usamos para comenzar esta enseñanza de esta mañana, Romanos capítulo 4, versos 16 al 22, dice esto. Lo leímos al principio. Por tanto, es por fe. Diga esta mañana conmigo: por tanto, es por fe. O sea, es por fe. Sencillo. No hay que llenar un cuestionario, no hay que contestar 100 preguntas. Es por fe, sencillito, es por fe. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, o sea, para que sea gratis de parte de Dios a través de Cristo, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, o sea, para todos los que venimos después, para todos nosotros los que estamos ahora en la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, aquí el punto principal es la fe de nosotros. Si tú crees, si nosotros creemos. Como está escrito, dice verso 17, Romanos 4, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bendigo a todos aquellos que usan siempre esta escritura.
que ven esta escritura como algo que Dios revela. Dice, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Sí, ahí está la enfermedad, pero yo confieso que estoy sano. Estoy mirando lo que no se mira, estoy confesando lo que no veo, estoy confesando que Dios está conmigo, estoy creyendo en la palabra del Señor. Y el verso 18 dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice el 19, no se debilitó en la fe, o sea, nunca perdió su fe. A pesar de las circunstancias adversas, él no veía las circunstancias, él veía a un Dios todopoderoso que lo había llamado y le había prometido que le daría descendencia. Dele gloria a Dios, porque los que tenemos esperanza sabemos que Dios tarde o temprano va a honrar nuestra fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, tampoco dudó. Qué importante cuando usted cree en Dios de todo corazón y que no duda. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Todavía no llega, dele gloria a Dios. Todavía no viene, dele gloria a Dios. Todavía no lo recibe, dele gloria a Dios. Así se fortaleció Abraham, dando gloria a Dios. Todavía no llegaba la promesa, todavía no llegaba la bendición, pero él estaba dando gloria a Dios. Él estaba diciendo, gracias por ese hijo que viene en camino, gracias porque para ti no hay nada imposible. Él siempre estaba dándole gloria a Dios. Y él dice en el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso para hacer lo que promete? Nosotros creemos de todo corazón que Dios es poderoso para hacer todo lo que Él promete. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe y la justicia son dos palabras unidas aquí en el Evangelio. Tienen una conexión, ¿sí? La fe está vinculada con la justicia. Dios justifica al hombre que tiene fe. No es por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por la fe que nosotros tenemos. ¿Escuchó? No es por lo que hacemos, sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús. No es por lo que somos ni por lo que hacemos, sino por la fe que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Porque es por la fe, hermano. Es por lo que creemos. Es por eso. ¿Cómo es eso de la fe, hermano? ¿Y cómo es que algunas personas no tienen fe? ¿Cómo es que eso de la medida de la fe, que unos tienen más fe que otros y otros tienen menos fe que otros? La fe es tan importante en la vida del cristiano que el apóstol Pablo y Martín Lutero decían, el justo va a vivir por la fe. O sea, yo voy a vivir todos los días de mi vida que Dios me dé por la fe, por la fe. Mi padre tenía 92 años y al morir dijo, allá te espero. Él tenía fe. Él había conocido a Dios, él sabía quién era Dios. Mi madre también sabía a dónde iba y él por fe decía, allá te voy a esperar, allá te voy a volver a ver, allá te voy a mirar una vez más, allá vamos a estar juntos para siempre. La fe, el justo va a vivir por lo que cree, el justo va a vivir por la fe. Gloria a Dios. ¿Será que es cierto que la fe mueve la mano de Dios? ¿Será que es verdad eso, hermanos? ¿Cuántos por fe hemos pedido un milagro al Señor y hemos orado al Señor y hemos recibido el milagro? ¿Cuántos por fe lo hemos recibido? ¿Cuántos por fe hemos recibido? Quiere decir que la fe mueve la mano de Dios. Vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento que nos habla de la fe que tenían aquellos primeros hombres. Abraham sale, deja su tierra, deja su parentela por fe, creyendo en un Dios que no veía. ¿Cuántos creen en un Dios que no miran? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creemos en Dios? Así salió Abraham, creyendo por fe, siguiendo los pasos y las indicaciones que Dios le daba, siguiendo las instrucciones que Dios le dio. Después viene Isaac. Estos eran hombres temerosos de Dios, que amaban a Dios con todo su corazón y que tenían una fe inquebrantable. Por eso estoy trayendo estos ejemplos del Antiguo Testamento, para que usted no diga, bueno, eso es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento también la fe de aquellos hombres era una fe verdadera, una fe fuerte, una fe inconmovible, una fe que cuando decían algo lo creían con todo su corazón. Cumple 40 años Isaac.
Y su padre Abraham le dice: ve a buscarle esposa a Isaac. Y va y le busca esposa y le encuentran entre la familia de Abraham, encuentran a Rebeca y se la traen a Isaac. Isaac se casa con ella, forma un hogar, pero no tenían familia. Pasaron 20 años, ya Isaac tenía 60 años y no había familia. Pero dice la Biblia en Génesis 25:21, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Génesis 25:21. Y oró Isaac, mire lo que creía esta gente. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca su mujer. Dios contestaba la oración del hombre que tenía fe. Dios contesta la oración de nosotros cuando nosotros tenemos fe. Después viene una profecía de que los hijos que iba a tener esta mujer llamada Rebeca, venían 2 hijos en el vientre. Y hubo una profecía de que el menor estaría sobre el mayor, o sea que el mayor serviría al menor. Y aquí podemos ver el amor preferencial que hemos hablado en otras ocasiones, que no es bueno para nosotros. Si usted tiene amor preferencial por sus hijos, no está bien. No es bueno que el padre ame a uno y la madre ame a otro. Dice literalmente el verso 28 del capítulo 25 de Génesis: amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Le nacieron 2 hijos. Nació primero Esaú y venía agarrado del pie Jacob. El primogénito era Esaú. Y los 2 hijos eran completamente diferentes, pero el padre amaba a uno y la madre amaba a otro. Qué problema cuando hay familias así, que no aman a todos sus hijos por igual, que tienen preferencias por uno o por otro. Y dice que Esaú era un hombre del campo, velludo, y Jacob era un hombre de hogar. Pero Jacob agarró una mala fama porque Jacob se convirtió en un engañador, en un usurpador, en un suplantador. Dice que un día él guisó un potaje y venía Esaú del campo hambriento, su hermano Esaú, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. El primogénito era Esaú. El que recibía todas las bendiciones del padre era Esaú. El que recibía todo lo que el padre tenía era el primogénito, Esaú. Pero el hermano menor, Jacob, un día le dice a Esaú: pues ¿quieres de este guisado que he hecho? Véndeme tu primogenitura. ¿No se ha preguntado usted por qué los judíos son tan buenos para el negocio? Casi todo lo de negocio de reciclaje es de los judíos. Todas las grandes empresas de Nueva York son de los judíos. Yo cuando estaba leyendo esto dije: con razón los judíos son tan listos para el negocio. Mire, este muchacho era el más joven, Jacob, y le está diciendo al mayor: véndeme la primogenitura, véndemela. O sea, los derechos que tú tienes como ser el hijo primero, las bendiciones que tú tienes, véndemelas. Y te doy este plato de comida. Mire qué listo. Un plato de comida fue lo suficiente para comprarle a Esaú la primogenitura. Dijo Esaú: ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿De qué me sirve? Me voy a morir un día. Hay personas que menosprecian su identidad, menosprecian su bendición, menosprecian sus derechos. Y así le pasó a Esaú. Le vendió a Jacob la primogenitura por un plato de comida. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú: dio a Esaú pan y del guisado de la lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Quiero hacer énfasis en algo bien importante esta mañana. Tanto Abraham como Isaac eran hombres de fe. Eran adoradores de Dios. Cuando Dios los bendecía, hacían un altar y adoraban a Dios. Levantaban altares y edificaban a Dios altares y adoraban a Dios, porque Dios se comunicaba con ellos y Dios los bendecía. Y cada vez que ellos recibían una bendición de Dios o una promesa o una palabra de Dios, hacían un altar y adoraban a Dios. Eran hombres que amaban a Dios con todo su corazón. Si usted ama a Dios con todo su corazón, escuche bien este mensaje. Quiero hacer énfasis entonces. Fueron adoradores tanto Abraham como Isaac. En el capítulo 26 de Génesis, Dios ratifica el pacto con Isaac. O sea, le vuelve a decir que las promesas que le había hecho a su padre Abraham eran las mismas promesas que él le hacía ahora a Isaac. Pero el capítulo 27 de Génesis, un capítulo después del 26, nos narra que Isaac se envejeció, llegó a su vejez y perdió la vista. Dice literalmente 27:1: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. Mire lo que hizo el padre, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. La importancia de la bendición. Quiero que en esta mañana haga conciencia de cuán importante es para usted como padre y a la madre bendecir a sus hijos. La importancia de la bendición. Usted como padre, como madre, tiene el compromiso delante de Dios como creyente de bendecir a sus hijos, de bendecirlos. Y dice: hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo. Estoy leyendo 27:5 Génesis. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Mire lo que hace la madre. La madre que quería a Jacob, que amaba a uno de sus hijos. Isaac amaba a Esaú. La madre, Rebeca, amaba a Jacob. Mire lo que hace una madre. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Aquí vemos una madre que incita a su hijo a mentir. Por eso más después le llaman a Jacob mentiroso, usurpador, ¿sí? Engañador, suplantador. Y dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz a la que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob no quería. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Pero la madre le insiste y le dice: tú solamente obedéceme. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre ti tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué triste cuando una familia se fragmenta y se separa por causa de que el padre ama a uno y la madre ama a otro. Viene Jacob, la madre se las arregla, Rebeca se las arregla para ponerle piel de oveja sobre su brazo, para que cuando su padre lo palpe no se dé cuenta que era Jacob, sino que era Esaú. Y ella se las arregla para que su hijo Jacob, el menor, reciba la bendición del mayor. Y luego está frente a Isaac, Jacob, y usted sabe la historia, lo palpa, se da cuenta, come el guisado, lo huele,
Se da cuenta que huele al campo, venía vestido como la madre lo había vestido, y entonces cree y es engañado como que es Esaú, y le da la bendición al menor, a Jacob. ¿Sí? Dice en la bendición el padre Isaac a su hijo Jacob: Dios pues, póngale mucha atención a esto, Dios pues, mire cómo hablaba la gente de antes, los hombres que tenían palabra de fe. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. En la bendición que el padre Isaac le estaba dando a su hijo Jacob, le está diciendo: Dios te dé del rocío del campo, Dios te dé de las grosuras de la tierra, o sea, de la abundancia del fruto de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Y luego le dice: sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. La bendición de un padre para un hijo. Y sabe, hermano, aquella era palabra de rey. Aquella bendición la creía tanto el padre que él lo daba por hecho. Él sabía que así iba a ser. Él sabía que en la vida así iba a acontecer. Verso 35. Y él dijo, capítulo 27, verso 35. Y él dijo, cuando llega ahora Esaú con el guisado del campo, había salido a cazar y llega con aquello y se lo ofrece al padre. El padre dijo: no, ya vinieron, ya di mi bendición. ¿Cómo? Alguien vino, tu hermano vino. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y el verso 36 dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi progenitura, y he aquí que ha tomado mi bendición. Y dijo: no has guardado bendición para mí. Ya no había bendición, ya la había dado al hijo menor. Pero quiero que note el verso que sigue, el verso 37. Mire lo que dice este hombre. Mire lo que dice un hombre de fe, un hombre que tiene palabra de fe. Mire lo que dice: Isaac respondió y dijo a Esaú, verso 37, capítulo 27 de Génesis: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, póngale atención a esto, y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Y luego sigue diciendo: de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Si usted se regresa al verso 27, lo que está diciendo el padre en una palabra de fe para su hijo, en la bendición que le estaba dando a Jacob, lo que le estaba diciendo en el verso 27 es que Dios le dé, el verso 28, perdón, del capítulo 27, que Dios le dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra. Pero cuando llega Esaú a reclamar su bendición para que el padre Isaac le diera la bendición, él dice aquí literalmente: yo le he dado. Le voy a leer todo el verso 37. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. Fíjese tan seguro que estaba este hombre, la seguridad que tenía este padre. Dice: de trigo y de mosto le he provisto. O sea, ya es de él, ya se lo di. Todavía no llegaba, pero hablaba por una palabra de fe, creyendo que Dios lo iba a respaldar, sabiendo que Dios le iba a honrar. La palabra de fe es que él creía que ya estaba hecho. Ahora, ¿qué hace Dios cuando un padre de fe bendice a su hijo? Dios honra la fe del padre. Hermano, a lo mejor sus hijos no son los mejores, a lo mejor ni vienen a la iglesia, pero ¿qué hace Dios con un padre que ama a Dios y que bendice a sus hijos? ¿Qué hace Dios?
Dios bendice al hijo. Dios honra a los que le aman. Y en Génesis, un capítulo adelante, 28, dice: salió pues, verso 10 al 15, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El verso 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, en lo alto de la escalera, el cual dijo: yo soy Jehová. Fíjese, esto le está pasando a Jacob, que estaba soñando. Y Jehová estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Estaba Dios honrando lo que el padre Isaac le había dicho a su hijo? Sí. Dios honra las palabras de un padre que ama a Dios. O sea, cuando usted ama a Dios como padre y usted bendice a sus hijos, Dios se compromete a bendecirlo a usted. Será tu descendencia, le dice, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y luego le dice el verso 15: he aquí yo estoy contigo. Oiga, cuando Dios dice yo estoy contigo, olvídese, usted la tiene hecha, la tenemos hecha. Cuando Dios dice estoy contigo, usted lo tiene todo, no necesita nada. Dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mire la palabra de fe de un padre bendiciendo a su hijo. Mire que este padre decía: ya le di esto, ya es de él. Todavía no llegaba el trigo, todavía no llegaba la abundancia, todavía no llegaba el fruto de la tierra, pero ya él había declarado que su hijo iba a recibir eso. Le he dado eso, ya es de él. ¿Y qué hizo Dios? Dios honró la fe de Isaac. Y Dios dice, se le aparece en un sueño a Jacob y le dice: mira, Jacob, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te vas a extender al oriente, al occidente, al norte y al sur, al este y al oeste, a todos lados, vas a ser prosperado en todo. Yo voy a estar contigo, te voy a guardar, te voy a proteger. Dios estaba honrando la palabra de fe que un padre le había dado a su hijo. Dios va a honrar la palabra de fe que tú pronuncies para tu hijo. Dios va a bendecir lo que tú digas por causa de tu amor a Dios. Quiero concluir con esto. Quiero preguntarles a todos ustedes esta mañana: ¿cuántos méritos tenía Jacob? En su currículum, en su expediente, ¿qué méritos tenía Jacob? ¿Qué había hecho Jacob para que Dios lo bendijera? ¿Había algo sobresaliente? No era más que un engañador, un suplantador, un usurpador. No había nada que este muchacho o este joven o que Jacob pudiera decir: yo merezco esto porque hice esto. Pero había una palabra dada. Había una palabra de fe que se había dado, que él iba a recibir la bendición y Dios iba a honrar la palabra de fe. Cada vez que tú des la palabra, que hables la palabra, que la digas a alguien, a tu descendiente, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus seres queridos, cada vez que tú hables la palabra por el amor tuyo a Dios, Dios va a honrar tu palabra, aunque la persona no lo merezca. No merecía la bendición. No había nada sobresaliente. No había nada que lo adjudicara a él como un hombre bendecido de parte de Dios porque había hecho algo para Dios. Escucha esto, iglesia, pueblo del Señor. Escúchalo con atención. Dios tuvo que cambiarle el corazón
porque él saboreó las experiencias amargas. Él le engañó, pero después fue engañado muchas veces. Labán, su suegro, lo engañó muchas veces. Lo hizo trabajar 14 años 7 años por Raquel y le dieron a otra, a Lea. Trabajó 20 años, le cambiaron el salario decenas de veces. Fue engañado, saboreó las amargas también. Pero Dios tuvo que cambiarle el corazón a Jacob. Y un día le puso por nombre Israel. No será tu nombre más engañador ni suplantador. Tú serás el Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Qué quiero decirte con esto esta mañana? Tus hijos no vienen a la iglesia, no están en la casa del Señor, no están buscando de Dios. Tu obligación, papá, tú que amas a Dios, tu obligación, mamá, tú que amas a Dios, es bendecir a tus hijos. Tu obligación es dar la palabra de fe sobre tu descendencia para que tus hijos el día de mañana también Dios les cambie el nombre. Dale gloria a Dios esta mañana, porque Dios quiere bendecirnos a nosotros y a nuestra descendencia hasta la tercera y cuarta generación. Pero hay que hablar la palabra de fe, hay que decir la palabra de fe, hay que recitar la palabra de Dios. Hay que hablar la palabra de fe. Mire, hermano, Martín Lutero se dio cuenta que lo que él leía era logos, palabra. Se dio cuenta que las palabras que él leía eran solamente palabras. Pero le pidió a Dios la ayuda para poder entender la palabra y vino el rema. El rema es revelación de la palabra, es conocer lo que Dios dice, es entender lo que Dios dice, es entender lo que Dios escribe. O sea, logos es leer, lectura, palabra, pero rema es revelación. Pero un día, hermano, Martín Lutero no solamente recibió revelación, sino que la palabra se encarnó en él. Se aprendió de memoria el Nuevo Testamento. La palabra se encarnó en él. La palabra se tiene que encarnar en nosotros, hermano, porque es por el poder de la palabra de fe que usted va a hacer que la mano de Dios se mueva y bendiga a nuestros descendientes, bendiga a nuestros hijos. De acuerdo a estos ejemplos, hermanos, con toda la certeza, seguro 100% le voy a decir esto. Si usted bendice a sus hijos, primero que nada, si usted ama a Dios, porque tanto Abraham como Isaac amaban a Dios con todo su corazón. Si el corazón suyo le pertenece a Dios, si usted ama a Dios con todo su corazón, si usted ama a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma, si usted de veras es un creyente que ama a Dios, lo que usted diga, la palabra de usted de fe que usted pronuncie, Dios la va a honrar a sus descendientes y a sus hijos. Dale gloria a Dios, porque así se compromete Dios con aquellos que creen en Él. Aquellos hombres decían la palabra con una fe increíble, hermano. Oiga, una cosa es que diga, oye, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar del fruto de la tierra, Dios te va a bendecir con aceite, con todo. Y otra cosa es decirle al otro, ya le di eso. Es saber, tener la certeza de que así es por medio de la fe. Sabía que Dios le iba a honrar, sabía que Dios iba a bendecir a Jacob, aunque a Jacob no mereciera, aunque él no tenía las credenciales correctas, sabía que Dios iba a honrar la palabra de fe. Gloria a Dios por aquellos que saben que Dios les va a bendecir, porque creen en un Dios todopoderoso y pueden transmitir la bendición a sus descendientes o a sus familias. Déselo fuerte esta mañana al Señor. Dios ya nos bendijo con toda bendición del cielo. Oh, gloria al Señor.